Lo que pasa es que también ese quiz como eran los primeros, todavía no están todos matriculados, no alcanzaron a hacerlo una gran parte. Bueno, entonces, para hoy tenían que entregar, vamos a ver cuántos han mandado el de hoy. Aquí está, son Luis Enrique, Lina Hoyos, son David, Mayoriano, Alexandra, María Costa, son los que aparecen hasta ahora. Bueno, yo eso ahora lo reviso. Bien, pero entonces ya sobre eso pues vamos a proceder a ver si avanzamos un poquito, pero ya a sabiendas pues que señores tienen que cada quien en su propia conciencia saber que debe estudiar, debe leer. Entonces vamos aquí antes de continuar, porque repito, si no saben calcular momento de inercia, no pueden calcular nada. Entonces vamos a recordar, bueno, ojo con esto. A pesar de que ustedes no se han comprometido con el curso, con usted mismo, para mí no tiene sentido eh, que un examen de 30 y pico estudiantes la ganen 2 o 3. ¿Sí? Y repito, voy a anularle ese quiz, el quiz. Ahora no piense que siempre que salgan mal los voy a anular. Le estoy dando la oportunidad precisamente para que se den cuenta de las cosas, ¿sí? Y que entiendan que realmente el interés mío es que ustedes aprendan, ¿sí? Yo me esfuerzo mucho preparando las clases, analizando, viendo, motivándolos de que vean que las cosas que estamos haciendo aquí no son problemas reales, ¿sí? Problemas que resolvemos en la vida real y es lo que con lo que nos vamos a encontrar permanentemente. Bien, entonces vamos aquí haciendo ya borrón y cuenta nueva. Déjenme suspirar para que mi estado de ánimo vuelva a su normalidad. Entonces, en este ejercicio, y enseguida vamos a proceder a revisar el que me entregaron en el taller, con el fin de que se den cuenta si lo que hicieron está bien o estuvo mal hecho. Bien, para todos entonces, esta canal es una canal que se utiliza mucho en perfilería para soportar el techo de las estructuras. La canal, a veces le llaman U, usualmente se coloca en la posición en que está, o sea, así paradita, ¿sí? Es decir, no se coloca, no es usual, salvo algunos casos demasiado especial. Permítame, que estoy aquí un poquito incómodo, me tocó cambiar de oficina. Entonces, usted puede usar la canal así, que es la posición normal, pero la podría utilizar acostada, para que fuera como especie de una canal de esas que recogen el agua lluvia de las casas, ¿sí? Ahora vamos a mirar por qué razón estas canales no se utilizan así acostada, sino en esta posición. Y tiene que ver exactamente con el concepto de momento de inercia. ¿Qué es lo que ocurre?
Este canal tiene dos ejes. Tiene este canal, este eje que es el eje X sub 0, que está localizado en la mitad de la altura de ese canal, o sea, de 45 a 22.5 de arriba o abajo. Entonces, como es simétrica respecto al eje X, yo no tengo que calcular nada y sé que el centroide está ubicado aquí. En cambio, el eje Y es esta línea que está punteada, ¿sí? Entonces, no se conoce la posición, pero usted puede conocerla calculando el centroide. El centroide ya está calculado, en este caso se los dimos, y vemos que este eje X sub 0 o Y sub 0 está ubicado a 3.42 centímetros de la cara. Entonces, fíjense que es necesario indicar la posición. Entonces, esto ya hay que calcularlo. Entonces, con este y este, el centroide de la canal está entonces aquí. Este es el centroide de la canal. Y usted le piden, calcule el momento de inercia respecto al eje X sub 0 y calcule el momento de inercia de esa canal respecto al eje Y sub 0. A un grupo le tocó uno y a un grupo otro, pero en la práctica uno tiene que saberlos calcular y conocerlos en ambos ejes. Simplemente que para un quiz, simplemente yo les trato de disminuir el tiempo al mínimo porque lo que tratamos es precisamente de hacer una evaluación muy rápida y ver cómo están ustedes. Entonces, el momento de inercia alrededor del eje X es este, ¿no? Este es el eje X. O sea, tiene que ver con giros de la estructura alrededor del eje X sub 0. Entonces, para hallar el momento de inercia respecto al eje X sub 0, ya se conoce su posición. Bueno, hay otra cosita que también quiero aclararle. Cuando uno habla de momentos de inercia, siempre tienes que referirte a un eje. Yo no puedo decir, mire, calcúleme el momento de inercia. Usted me tiene que decir, profesor, momento de inercia respecto a quién. Respecto al centroide, respecto a un eje que pase a tal distancia, ¿o qué? Entonces uno debe saber que los momentos de inercia se calculan respecto a un determinado eje. Por esa razón, cuando iniciamos el concepto de lo que era momento de inercia, ¿qué hacíamos? Simplemente ubicamos un eje, ¿sí? Y ese momento de inercia respecto a este eje X. Entonces, ¿qué hacíamos? Simplemente colocamos un diferencial de A situada a una distancia Y del eje de referencia y decíamos, el momento de inercia de esta figura respecto al eje X, fíjense que ¿quién es X? El eje que yo quiera, es igual a la integral de esa distancia al cuadrado por dA, en donde dA es un diferencial de área. ¿Sí? De los momentos de inercia que están, me interesa más el momento de inercia respecto a quién, al centroide. ¿Sí? Pero entonces, importante cuando diga momento de inercia, si no digo lo contrario, si no digo nada, debo asumir por defecto que me están diciendo calcule el momento de inercia respecto a los centroides. Pero entiendan eso, por lo tanto, yo lo primerito que tengo que hacer cuando voy a calcular el momento de inercia de una figura es dibujar el centroide respecto a cuál me interesa ese cálculo. ¿Está claro eso? Bien, entonces, en este caso vamos a comenzar con el momento de inercia respecto al eje X sub 0, este eje. Bien, entonces, esta figura con una sección compuesta, para poderle calcular el centroide, yo debo descomponerla en diferentes figuras. Déjenme buscar aquí para aprovechar y ganar tiempo. Las operaciones.
Entonces, en este caso, hemos preferido, hemos preferido dividir este canal en estas dos figuras. Este rectángulo, que para verlo tengo este rectángulo y este rectángulo. Estos dos. Este llega hasta acá abajo. No quería. Y estos dos. Este y este otro. Disculpen, pero es que no he podido manejar bien este bendito. Entonces, esos son los dos. Entonces, este rectángulo naranjado y este rectángulo en azul. ¿Sí? Entonces, la fórmula general que utilizamos para calcular momento de inercia de secciones compuestas, ya sabemos que está dada por el teorema de Steiner, que nos dice que el momento de inercia respecto a un eje X cualquiera, en este caso va a ser el eje X sub 0, es igual al momento de inercia respecto al centroide de esa figura, de ese elemento, más el área por la distancia al cuadrado que separa los ejes centroidales. Entonces, para la primera figura, para el rectángulo este. Entonces, ¿qué vemos? Este rectángulo va de aquí abajo hasta acá arriba. Es un rectángulo que tiene, como mi eje de referencia es el eje X, ojo, mi eje de referencia es el eje X, entonces el B de este rectángulo será esto, o sea, el ancho de esto que es 1,35. Y la altura es todo esto que es 45 centímetros. Acuérdense que la figura llega hasta arriba, solo que el dibujo pues está mal hecho. Pero es para que ustedes lo visualicen mejor. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, veamos cómo se calcularía. Vamos a llamar este el 1. Como ustedes al descomponerlo aparece una serie de elementos, yo aquí puedo decir en términos reales que esto es una sumatoria realmente, una sumatoria de los momentos de inercia de cada elemento. Como en este caso todos son rectángulos, entonces yo puedo decir que es el IX sub 0 de cada rectángulo será BH al cubo sobre 12 más el área de esa figura por la distancia al cuadrado. ¿Sí? Esto lo escribo así, ¿por qué? Porque todos son rectángulos y el momento de inercia es un rectángulo, el BH al cubo sobre eso respecto a su centro. Y entonces, vamos por partes. Vamos a tomar primero en el corchete, vamos a hallar el momento de inercia de este rectángulo. Entonces, este rectángulo tiene de base B, que es ¿cuánto? 1,35. 1,35. Por la altura total, 45 centímetros al cubo entre 12. Ya tengo el primer dato. Momento de inercia respecto a su centroide, o sea, respecto al centroide de este rectángulo que está aquí. Pero ¿qué ocurre en este caso? Que el centroide de este rectángulo está ubicado aquí en la mitad y coincide con el centroide de la figura completa. ¿Qué significa eso? De que no hay distancia entre el centroide del rectángulo con el centroide de la figura completa. Significa eso que la distancia hay que ser, o sea, el siguiente paso sería más el área. ¿Cuál es el área? La área del rectángulo sigue siendo 1,35 por 1,35
por la altura que es 45. ¿Esto qué es? Área. Área. Por distancia. ¿Cuánta es la distancia entonces? La distancia es 0. Distancia de aquí a ella misma, 0 al cuadrado. ¿Sí? Así se obtiene el momento de inercia del primer rectángulo. Ahora hay que agregarle estos dos rectángulos. Entonces, estos dos rectángulos ya se pueden dar cuenta que su centroide está ubicado aquí y no coincide con este eje. Por lo tanto, hay que aplicarle el teorema de Steiner. Entonces, más. Vámonos a esto. Observen que son dos rectángulos, son igualitos, por lo tanto, pues multiplico por 2 ahora al final. O 2 veces de salida, 2 veces el momento de inercia de este rectángulo. Entonces, este rectángulo, su momento de inercia es B por H al cubo sobre 12. ¿Sí? Voy a borrar aquí porque esto es lo que más bien. Y así pues podemos estar viéndolo mejor. Entonces, es este rectángulo. Estamos trabajando con este rectángulo. Y con este. Bien, entonces, momento inicial de este rectángulo. ¿Cuánto vale esta base? Esto vale 11,50 de aquí hasta acá menos 1,35. Eso da 10,15. Esto mide aquí 10,15. De aquí hasta acá. Entonces, la base que es 10,15 por h al cubo. ¿Quién es h? H es esto. La altura de este rectangulito que es 1,80. Por 1,80 al cubo entre 12. Ese es momento de inercia de este rectángulo respecto a su centroide, o sea, respecto a ese eje. El eje que está en el centro de gravedad de ese rectángulo. Voy por aquí. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que este centroide no coincide con el centroide respecto al cual yo quiero calcular el momento de inercia. Entonces, tengo que agregarle este término dado por esta distancia. Esa es la distancia D. Distancia D del centroide del rectángulo al centroide de toda la figura. ¿Está claro? Entonces vamos a sumarle más el área. El área pues es 10,15 por 1,80. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto mide esta distancia? Entonces, todo esto mide 45. La mitad es, ¿cuánto? 22,5. O sea, esta distancia aquí es 22,5. Y le debo quitar este pedacito de arriba, que sería la mitad de 1,80. Por lo tanto, esa distancia será 22,5 menos la mitad de qué, de 1,80. Menos 1,80 entre 2. Esa es la distancia, esta distancia de centroide a centroide, señor. Pero fíjese que si usted no se toma el trabajo de dibujarla por esa pereza que ustedes no quieren quitar, ¿sí? Pues siempre se van a estar equivocando. No tendrán la precisión para los cálculos, ¿sí? Entonces, yo dibujo aquí, se llama de cuenta cómo hago para calcularlo y miro, trazo todas las líneas necesarias para ayudarme. Me tengo que ayudar a mí mismo. No tengo por qué estar adivinando cosas, ¿sí? Entonces, esto va al cuadrado. Entonces, aquí hasta ahora tengo que el momento de inercia de esta figura.
Para esta otra, miren que el rectángulo es el mismo, la distancia centroide es la misma y como está elevado al cuadrado, esta distancia, usted diría, bueno, esta distancia acá abajo sería negativa. Sí, puede ser negativa, pero como está elevado al cuadrado, le va a quedar positiva. Entonces me despreocupo del signo, ¿sí? Entonces simplemente sé que como esta figura es simétrica con esta respecto a este eje, repito, esta figura y esta figura son simétricas respecto a este eje. Por lo tanto, simplemente multiplico todo por 2. Entonces, resumiendo, señores, resumiendo, tengo momento de inercia de la canal es el momento de inercia del rectángulo este, que está aquí, más 2 veces el momento de inercia de estos dos, que está acá. BH sobre 12 más AD cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ese momento de inercia da, ya haciendo los cálculos, da 27.314 centímetros a la 4, porque es AD cuadrado, es BH cubo sobre 12. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, no hay pregunta. Estoy viendo que porque no me sale aquí la... No estuviera presentando. Pero están viendo bien, ¿verdad? Todo. Sí, profe. Ok, sí, es que no, porque no me aparece No aquí. tiene, aquí donde tiene recibido está la pantalla de Meet, profe. En una de las dos. Solo que lo tiene en una pestaña. Ah, ya. Entra a la otra. Ahí donde Ya. dice ahí está en Meet. Ok. Me ha perdido, gracias. Ok. Bueno, entonces quería saber si estaban dormidos o qué. Bien, entonces continuamos con el cálculo. Ahora vámonos al momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces vamos a borrar estas líneas que no me interesan ahora. Bien. Ok. Entonces, ahora vamos a calcular el momento de inercia de la misma figura, ¿cierto? Pero ahora el eje de referencia es el eje Y, este eje Y. Vamos a tratar de dibujarlo con otro color aquí, a ver si me sale bien el dibujito. Este es el eje Y sub 0, ¿sí? Entonces, comenzando con esta figura, con el primer rectángulo en vertical, vamos a achurarlo. Cuando tengan dificultades de visualizarlo, cuando se calcula el momento respecto al eje Y, lo que tienen que hacer es darle vuelta a la página. O sea, en lugar de colocarla así, es como si se la colocaran así. Claro, es como usted la puede doblar así
y este es lo que tengo aquí. Doblarla así, ¿está claro? Para uno visualizar mejor, y este es el y sub 0. Bien, entonces, ya teniendo claro eso, procedamos. Entonces, momento de inercia de este rectángulo respecto a este eje Y. Entonces, lo primero que observo es que el centroide de esta figura está aquí, de este rectángulo. Sí, aquí en la mitad. Miren que no coincide con este eje Y. O sea, hay una distancia que hay que calcular. Y esta distancia es la distancia D que hay que tomar en cuenta para este rectángulo. Entonces, como estoy tomándolo respecto a este eje Y, el B ahora es 45 y el H es esto que es 1,35. Entonces, veamos, momento de inercia respecto al eje Y sub 0 es igual. Como son dos, pues vamos a abrir el dos corchetes. Primero, para este, entonces tenemos B H al cubo sobre 2, o sea, 45 por H. ¿Cuánto es H? H es simplemente esta altura, o sea, 1,35 al cubo entre 2. Ese momento de inercia de ese rectángulo respecto a su centroide. Le agregamos a de al cuadrado, ¿sí? Estoy aquí, a de al cuadrado. Esto es lo que falta agregarle ahora. Ya tenemos más área. Pues el área 45 por 1,35. Ese es el área. Distancia al cuadrado. Distancia del centroide este, véanlo bien. Yo ubico el centroide y miro la distancia. Entonces, ¿cómo calculo esta distancia? Bueno, aquí me puedo dar cuenta que si de aquí a acá vale 3,42, a este 3,42 le resto este pedacito acá, me queda la distancia. Por lo tanto, esa distancia será el Y trazo, que es 3,42, menos, un momentico, veamos, me interesa esta distancia, ¿no? Desde aquí hasta acá es 3,42. 3,42 y le resto exactamente esta mictica, que será 1,35 entre 2. 1,35 entre 2. Fíjense a ver si hay algún error al cuadrado. Miren a ver si está claro, si me estoy equivocando. No, profesor, hasta ahí va bien. Ok. Entonces ya tengo el momento de inercia de este, ¿cierto? Ahora vamos a agregarle los otros dos, o sea, vamos a dibujarla acá en otro colorcito. Este. Bien. Entonces, para este rectángulo, cada uno de estos, el B ahora es este, ¿no? Porque acuérdense que mi eje de referencia es este vertical. Entonces, el B es este, que es 1,80, y el H es este, que eran 10,15, esto que quedaba aquí. Entonces, como un rectángulo, tenemos entonces B, que es 1,80. Pendiente que no me equivoque. 1,80. Por H al cubo. ¿Quién es H? Este, ¿verdad? Que dijimos que era ¿cuánto? 10,15, ¿no? 10,15. Al cubo entre 2. Está el primero, BH al cubo sobre 2. Aquí, nuevamente, hay que tener en cuenta que este es igual a este. Entonces, multiplico aquí por 2. Este es igual a este.
Bien, ya tengo momento de inercia de este rectángulo. Ahora le voy a agregar, según Steiner, su área, que sería 1,80 por 10,15. Ese es el área. Por la distancia, ¿cuál distancia? Distancia entonces desde aquí, que es la mitad de 10,15. ¿Está claro? Porque esto aquí vale 10,15, la mitad está aquí, la mitad de 10,15. ¿Y la distancia hasta dónde? Hasta acá. Entonces, la distancia que yo necesito para usar aquí en la ecuación D, ¿cuál es? Es esta distancia. ¿De acuerdo? Distancia de centroide a centroide. Esta es la distancia D que yo necesito para aplicar aquí. Observen ustedes que si usted no dibuja eso, téngalo por seguro que se me puede equivocar. ¿Sí? Yo coloco el centroide, miro la distancia, entonces vamos a ver cómo la calculamos. ¿Cómo calculamos esta distancia? Entonces podemos decir, bueno, esta distancia, como sé que de aquí a acá mide 3,42, ¿sí? Entonces, si yo desde aquí puedo decir, bueno, voy a sumar hasta aquí y les resto esto. O sea, de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? O sea, esta distancia acá será la mitad de 10,15, ¿cierto? O sea, esta distancia, la mitad de 10,15. 10,15 entre 2. Le sumo este pedacito para poder llegar hasta acá, que es 1,35. Y le resto, ahora sí, esto que es 3,42. Y esa distancia va al cuadrado. Miren bien, a ver si la asimilaron. Bien, ese momento de inercia ya calculado da 1110,64. 1110,64 centímetros a la 4. Bueno, revisen si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, lo que quiero ahora es para que vean la aplicación de esto. La inercia en X nos dio 27,314. 27,314 centímetros a la 4. Y la inercia en Y dio apenas 1110,64 centímetros a la 4. Miren esa diferencia tan grande. ¿Qué pasa o sea, en qué nos beneficia, nos perjudica saber eso? Aquí nos están diciendo claramente que el momento de inercia respecto al eje X de una canal, o sea, respecto al eje X, es demasiado grande en comparación con el momento de inercia respecto al eje Y. De 27,000 a 1,110, como que dice casi 25 veces mayor. En otras palabras, la inercia en Y es muy pequeñita, es despreciable
con respecto al eje X. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Hombre, mire, que si usted utiliza una canal como columna, ojo, si usted utiliza una canal como columna, es decir, tienes esta canal aquí, entonces, el este sería el eje X y este sería el eje Y. Cuando usted lo somete a una carga axial de compresión, ¿sí? ¿Por dónde se le va a pandear el elemento? Por el eje más débil. Entonces, se va a pandear necesariamente por aquí. Y por lo tanto, para calcular el radio de giro a usar en la ecuación, esfuerzo crítico, dijimos que esfuerzo crítico es igual a pi cuadrado por E sobre L sobre R al cuadrado, que es la relación de Beltrés. Entonces, la relación de Beltrés a usar aquí será igual a ¿quién? A L sobre R. ¿Pero cuál es R? El Rx que vamos a usar es el R Y sub 0. ¿Sí? Entonces, miren, que teniendo un radio de giro tan poderoso acá en I, en el eje Y es demasiado pequeño. O sea, para estas columnas, una columna trabajando sencilla como canal, su capacidad de carga es demasiado pequeña, porque ella te va a fallar primero por el eje Y antes que fallar por el eje X. ¿Sí? ¿Cuál es el radio de giro? Ya que lo tenemos aquí. El radio de giro, vamos, ya que lo tenemos acá para ir repasando. El X sub 0 será igual a raíz cuadrada de I sobre A. Entonces, para X sería 27.314 sobre el área. Parece que el área no la tengo aquí a la mano. Bueno, vamos a calcularlo. No la tengo aquí, vamos a calcularlo. Es fácil, el área será igual entonces a 45. Esta área primero por 1.35 más estas dos áreas que son 10.15 por el espesor que es 1.8. No, si no tener las cosas claras, háganme esa operación, por favor. Ese ya es cierto, profe. ¿Cómo? El área de 97.29. 97.29. El Y que me decía, estoy quedando el área de la sección transversal, eso es independientemente del eje. ¿Sí? Entonces, aquí divido entre 97.29. Háganme esa operación. 27.314 entre 97.24 raíz cuadrada. 16.76. 16.
a 16. Ok. Y ahora calculemos el radio de giro en Y. Que será igual a la ecuación es la misma, pero la inercia apenas es ¿cuánto? La inercia es 1110. 1110.664. Entre el área es la misma, 97.29. Por favor. 3.38. Entonces, ahí es donde ustedes se pueden dar cuenta, como les he insistido, radio de giro en Y, en X, 1676. Radio de giro en X, en Y, 338. 1676 entre 338, eso da una relación de ¿qué porcentaje? 16.76 entre 338. Da como que dice 5. Es decir, Rx sub 0 entre Ry sub 0 da más o menos 5. Es decir, el radio de giro en X es 5 veces el radio de giro en Y. Entonces, eso nos muestra aquí de que cuando usted utiliza una columna sencilla como elemento a compresión, al aplicar la carga, ella va a pandearse alrededor del eje alrededor del eje Y, no alrededor del eje X, ¿sí? Entonces usted en la ecuación de la relación de Berthes deberá tomar es el valor de R y sub 0, o sea, el menor. Entonces usted en el ejercicio de Euler es el L que tenga, pero sobre el R y sub 0, que en este caso sería 338. Hablando pues de este problema en particular, ¿no? Pero es para que tengan claridad, entonces, que en la curva que están ustedes elaborando van a tomar ese el menor radio de giro porque la columna pandea alrededor del punto más débil. Otra aplicación para que de pronto visualicen, cuando usted tiene, por ejemplo, una bodega y tiene una cercha. Estoy dibujando una parte de una bodega, ¿de acuerdo? El techo es este que va acá. Entonces, usted, para soportar el techo usted tiene que colocar unas vigas en este sentido. Coloco unas vigas aquí así. Otra viga acá. Así todas las que sean necesarias. Pero ¿qué es lo que quiero que observe? Que al colocarlas aquí, usted tiene dos opciones de colocarla en esta forma o colocarla en esta forma.
así o colocarla así. Posición 1, posición 2. ¿Cuál posición es más eficiente, la 1 o la 2? A ver. ¿Te colocaría, la colocaría como la posición 1 o la posición 2 para soportarlo, como colocar esa viga como colocar ese canal con una viga? A ver, señores, por favor, hablen, digan algo. La posición 1, profe. La posición 1, Claro, la posición 1. Es que si usted recuerda de su física, de su resistencia material y su estática, los esfuerzos en una viga es igual a M por Y sobre I, y el esfuerzo máximo es M sobre S, en donde S es la inercia entre C, la distancia del eje neutro de la fibra más alejada. ¿Sí? Entonces, si usted coloca, bueno, y de ahí el momento, de aquí despeja un momento, el momento resistente será igual al esfuerzo máximo del acero, que en este caso es Fy, por el módulo de sección Sx. Sx, ¿sí? Si la coloco así, pero si yo la coloco al revés, el momento resistente, para la posición 1, para la posición 2, el momento resistente será igual a Fy por Sy, ¿sí? Entonces, mientras que en Sx usted utiliza la inercia en X sobre C, acá va a usar la inercia en Y sobre C, ¿sí? Entonces, miren que colocándola acostada, la inercia que debo utilizar es la inercia en Y, porque es muy pequeño. O sea, aquí el elemento me falla alrededor de este eje, el eje X, ¿sí? Aquí yo uso que el momento resistente es igual a el Fy por la inercia en X sobre C. C es la distancia del eje neutro Esta es la distancia S. Esta es la distancia C. C o C. Entonces el momento resistente aquí está dado por la inercia en X, mientras que si yo la coloco, voy a colocarla ahora, al revés, si yo coloco así, acostada, entonces el eje X es este, que en este caso es el eje Y, ¿sí? Y aquí él gira en este eje, acá va a girar en este eje. Por lo tanto, aquí el momento resistente será igual al Fy por el IY, porque el giro alrededor del eje Y, sobre el C. Ahora, el C aquí ahora tiene otro valor. Aquí el C es este. C y C. Hay dos valores. Este que sigue siendo todavía mucho más pequeñito. Entonces,
el momento resistente de una canal alrededor del eje X, o sea, el eje fuerte, será 5 veces más grande que el momento de inercia respecto al eje Y, según pudimos ver en la relación anterior, ¿sí? Porque este momento de inercia en X es 5 veces el momento de inercia en Y. Entonces, si usted coloca una viga en esta forma, la está usando en forma eficiente. Pero si usted torpemente permite que la coloque así, porque no, así queda mejor, más agarradita y todo, más, se ve más chévere, entonces está usando una vía canal que tendrá una capacidad que será la quinta parte del otro caso. ¿Sí? Entonces, la posición correcta para una vía canal, para elementos como X es esta. Para Y, esta es incorrecta. Lo mismo ocurriría, y eso que estamos diciendo ya forma parte del análisis que ustedes debían presentar hoy. ¿Sí? Si yo tengo un perfil en Y, entonces, si lo utilizas como viga, pues yo debo utilizarlo así como está en esta posición. ¿Por qué? Porque la inercia en X de una perfil es mucho mayor que el momento de inercia en Y. Es decir, si yo en lugar de usar este perfil así para viga, lo utilizo acostado, si yo hago esto, simplemente me quitan el título como ingeniero civil de la Universidad de Sucre. Y de pronto hasta el mismo profesor me echan profesor porque dice, eso fue lo que usted le enseñó, profesor. ¿Qué barbaridad le enseñó usted a esos muchachos? Este eje X, acá es eje Y. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia aquí es mucho más pequeño que este. Entonces, la viga tiene que colocarlas en esta forma. Respecto, y si fuera columna, entonces en la columna vamos a colocar el perfil como columna. Como columna, yo aplico la carga aquí. ¿Sí? Entonces, cuando aplique la carga acá, esa columna tendrá dos opciones de pandeo. O bien puede pandear alrededor de este eje, que es el eje fuerte, el eje X, o bien puede pandear alrededor de este eje, que sería el eje Y. Entonces, como la columna pandea por el lado más débil, va a pandear por el lado, va a pandear alrededor del eje este, o sea, va a pandear así, por el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el esfuerzo crítico de pandeo, que es pi cuadrado por E sobre L sobre el R, tendrás que usar el R, Y porque es más pequeño. Entonces, estos conceptos, fíjense ustedes que no se necesita que usted esté calculando permanentemente los radios de giro, los momentos de inercia, porque esos están ya calculados en muchos casos, pero usted tiene que entender el comportamiento del elemento para saber de qué manera es que debe colocar las cosas y no va a cometer unas barbaridades, como por ejemplo esta, de colocar este perfil acostado cuando él es eficiente, es así como viga. Y como columna, sí, definitivamente, si lo utiliza, pues no le va a funcionar. Esto simplemente es para mostrarle a ustedes la gran importancia de entender, ¿sí?, lo que son los ejes de giro, lo que son los momentos de inercia en X y en Y, es a entender eso, qué es lo que pasa. Entonces, en resumen, para las columnas siempre se deberá tomar el menor radio de giro
de la sección sea sencilla o sea compuesta porque la columna van de error del eje más débil. En el caso de usarse como viga, no, porque como viga es usted quien tiene la opción de colocarlo correctamente en esta forma y no en esta forma. ¿De acuerdo? Igual que la canal. La canal yo la voy a colocar en esta forma, no en esta. ¿Ok? Y en eso se han cometido errores crasos y eso ha sido motivo de fallas, de colapsos, de tragedias en edificaciones, simplemente porque usted aplicó un mal concepto. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta en este punto, voy a pasar al taller. Bueno, entonces, desde ya, por última vez, los invito a que, por favor, tengan claro la necesidad imperiosa de que usted sepa entender lo que es la inercia en X, lo que es la inercia en Y, cómo se calcula. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a... ¿Qué? 40 ya. Vamos a pasar al ejercicio. Vamos a continuar con la exposición, con los conceptos, y ahí ustedes se darán cuenta si el trabajo lo hicieron bien o lo hicieron mal. Íbamos por aquí. Entonces, íbamos acá. En la última clase simplemente dedujimos la ecuación de Euler, ¿cierto? Vimos lo que ocurre cuando en esa ecuación n toma diferentes valores. Ya vimos la importancia de eso y una aplicación muy práctica que les mostré. Bien, aquí vamos a hacer énfasis en esto que acabamos de decir, pero para verlo con claridad, que es lo que es la parte del análisis que ustedes están haciendo en el taller. Una primera inferencia es: el esfuerzo crítico es directamente proporcional a la inercia o al radio de giro, ya lo dijimos. O sea, a mayor momento de inercia, mayor radio de giro. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, lo que queremos mostrar es que los perfiles en I se hacen usualmente así en forma con elementos delgados, pero que tienen como objetivo aumentar el momento de inercia, o sea, que el momento de inercia quede lo más lejos, que la masa quede lo más lejos del centro de gravedad. Entonces, los perfiles que se utilizan en estructuras de acero son, por esta razón de que usted logra una gran eficiencia, es usando los perfiles en I, en T, tubulares, redondos o cuadrados, las canales y la L y el ángulo. ¿Sí? El perfil en C ya vimos que es muy débil, el L también. El perfil más eficiente sería el perfil circular porque los momentos de inercia son iguales en las dos direcciones. La T es mala. La inercia es un poquito mejor. O sea, el I, de estos que están aquí el más eficiente es el LO. O sea, el perfil tubular. El tubo redondo. Después le sigue el perfil en I. Y ya estos otros son deficientes. De acuerdo a lo que hemos dicho, que la columna tiende a pandear por el radio más débil, entonces el elemento, cuando se va a diseñar, se toma el menor radio de giro. Aquí quería precisamente corroborarle lo que estamos haciendo en el análisis anterior. Fíjense, aquí se puede observar claramente, en este dibujito se puede observar claramente, en una forma sencilla, de que, por ejemplo, si usted tiene una sección rectangular, sí, pero aquí le pongo bastante rectangulares para que muestren que hay un eje más débil que el otro. En este caso, el eje Y es el eje débil y el eje X es el eje fuerte.
Entonces, es más fácil que la columna pandee así. Ella va a pandear alrededor del eje Y antes que pandear alrededor del eje X. ¿Por qué? Porque el eje Y en momento de inercia es más pequeño. Entonces, en el caso de la canal, que es en este caso extremo, observen que, por ejemplo, esta canal 18/58, una canal real, tiene el radio de giro en X que vale 6.29, mientras que el radio de giro en Y vale 1.04. Miren lo que les acaba de explicar. Allá dijo que era 5 veces, acá son 6 veces, ¿sí? O sea, una canal usada sencilla como columna es una mala idea. Como columna es una mala idea. ¿Por qué? Porque su capacidad alrededor del eje Y es demasiado bajita y por ahí es por donde se va a pandear. El RX es mucho mayor que el RY. Entonces, por esa razón, en lugar de usar una canal sencilla que es demasiado débil, lo más elegante, lo más práctico, lo más económico es usar una canal doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en una canal doble la cosa cambia totalmente. Ya cuando usted usa una canal doble, vemos que ya los ejes de giro, mira, ahora los radios de giro son este y este. Y estos dos radios de giro pueden ser casi iguales. Usted puede colocar las dos canales a una separación tal que el IX sea igual al IY. En el libro, en el capítulo de columna, ahí está demostrado y hay un ejercicio en donde se calcula a qué distancia se deben colocar las dos canales para que el perfil sea lo más eficiente posible, lo que equivale a decir que el IX sea igual al IY. Eso está en un libro, en el libro está con un ejemplo resuelto. Para el perfil en Y, observen, dijimos que el perfil en Y es mejor que el perfil canal. Sin embargo, también los radios de giro son muy diferentes. Por ejemplo, el RX para este perfil en Y, que es el perfil W14 por 420 por 42.6, el RX mide 7.26 centímetros, mientras que el RY es 4.34. Por lo menos no hay esa discrepancia tan grande, ¿no? Aquí en este caso, el RY es un poco más de la mitad del RX, pero sigue siendo más débil en RY, ¿sí? Entonces, el RX es mayor que RY y por lo tanto él va a pandear alrededor del eje Y, ¿sí? O sea, cuando usted vaya a calcular la relación de Bertet de ese perfil en Y, tendrás que usar la longitud sobre el R mínimo, que en este caso es el RY. A eso se refiere respecto al ángulo. Por ejemplo, el ángulo, un ángulo sencillo. Ya dijimos que tiene un eje giro en Y, uno en X y uno en Z. De los tres radios de giro de un ángulo, el más débil es el de Y, el Z. Entonces, usted tendría que tomar el RZ si usara un ángulo sencillo, ¿sí? Para usarlo como columna. Él se va a pandear alrededor de este eje, necesariamente. Entonces, como es muy débil, en lugar de usar un ángulo sencillo, usted puede pensar en usar 4 ángulos, ¿sí? Cuando usas 4 ángulos, ¿qué pasa? Que ahora el nuevo eje de giro es este, ¿sí? Estos son los dos nuevos ejes. Entonces usted deberá calcular el momento de inercia de este ángulo con respecto ahora a este eje y a este eje. Entonces, eso se ve. ¿Por qué? Porque mira, aquí los ejes eran para un sencillo y acá en cambio se desplaza y se desplaza. Por lo tanto, el momento de inercia de esta sección compuesta se multiplica varias veces
el momento de inercia en un ángulo sencillo. Entonces, por esa razón, no es conveniente usar un ángulo sencillo como columna, sino usarlo como elemento doble. Puede usarlo de pronto un ángulo espalda con espalda o un ángulo frente con frente, que es más eficiente, o el más eficiente de todo es ya cuando se usan 4 ángulos. Pero el concepto que le debe quedar claro siempre es que deberás usar el menor radio de giro. Bien, continuemos. Todo esto tiene que ver con el análisis. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia en utilizar 4 ángulos, así como lo mostró usted, que a utilizar 2 ángulos frente con frente? No sé cómo explicarlo. Sí. Usted tiene, por ejemplo, primero un solo ángulo, ¿verdad? Sí, Entonces, si usted tiene un solo ángulo, vamos a dibujarlo en isométrico. Y le va a aplicar una carga axial. Entonces, él puede pandear o alrededor del eje X, Y, o alrededor del eje X, o alrededor del eje Z. Entonces, te va a pandear alrededor del eje Z. Z porque es más débil. Y la diferencia es bastante grande. Entonces, como... O sea, yo sí le entendí esa parte, sino que me refiero a colocar otro ángulo al frente de él para formar, digamos, en un corte transversal, también formaría un cuadrado, así como con los 4 ángulos. Sí, perfecto. Eso es lo que quiero explicarles. Por eso voy por parte. Entonces, ahora voy a usar 2 ángulos. Entonces, ¿cómo los quiero colocar? Frente con frente. ¿Así? ¿O está pensando en usarlo así? Tampoco. El ángulo en el último dibujo que hizo, Cuando usa 4, creo que ¿cuál de ellos? no, ninguno de los 3 que están ahí. ¿Cómo decía usted? A ver, O explíqueme. sea, unir las diagonales del último, las 2 diagonales. Y ya utilizarían 2 triángulos y también se formaría un cuadrado. Usted dice, de pronto, pegarte con este. Eso es correcto. Ah, bueno. No. De hecho, estos 2 ángulos son mucho más eficientes que este y que este. ¿Sí? Son mucho más eficientes, indudablemente. Indudablemente. Precisamente ya usted va, fíjense que ya usted va haciendo deducciones en el sentido de que esto es como si tuviera un tubo, ¿sí? Y el tubo, pues, es de los elementos más eficientes que existen. Eso es realmente lo que ha convertido ustedes 2 ángulos en un tubo. Lo que pasa es que los ángulos tienen que ser, los ángulos usualmente pues no tienen estas longitudes tan grandes, ¿ya? Entonces, para formar tubos no son tan buenos. Entonces, como no alcanzan mucho, porque los tubos, estos ángulos, por ejemplo, son de un ángulo grande, por ejemplo, 4 pulgadas. 4 pulgadas son 10 centímetros. 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, una columna de 10 por 10, pues tampoco es una columna muy representativa, ¿sí? Entonces, como los tamaños de ángulos pueden llegar máximo, conseguir un ángulo de 4 pulgadas es difícil, de 6 pulgadas
todavía mucho más difícil, 6 por 6, ¿sí? Entonces, como no son comerciales estos ángulos, como para hacer esto que usted está planteando aquí, o sea, yo no puedo decir que voy a usar un ángulo, una columna así de 20 por 20, simplemente no existe. Y de 10 por 10 sería de 4 pulgadas. Entonces, como eso no es práctico, si esto de 10 por 10 te funciona maravilloso, ¿sí? Úselo, use y eso es viable. Pero sale más económico cuando ya tienes estructuras altas, que en lugar de usar estos ángulos, uses 4, ¿sí? Y lo separas la longitud que tú necesites. Yo puse una columna, por ejemplo, de 40 por 40, con un ángulo que tenga aquí 4 pulgadas, o sea, que aquí tenga, digamos, 3 pulgadas, que son 4 pulgadas, son 10 centímetros, 10 centímetros, aquí 10 y 10. Pero tienes que unirlo, como veremos más adelante, tienes que unirlo con unos elementos que se llaman celosías. Entonces, aquí ya viene es cómo yo optimizo con lo que tenga las cosas, ¿sí? Si solamente me dan ángulos, hombre, mire, vea, lo siento mucho, pero yo compré 100 ángulos porque me conseguí un remate bien chévere y me compré 100 ángulos, así que hágame las estructuras con ángulos. Bien, entonces haga eso que usted está proponiendo. Si te sirve la 10 por 10 bien para lo que vas a usar, magnífico. Si no te sirve, entonces piense en usarlo o así, o pienso en usarlos así, o esta que es la mejor opción. Pero depende del uso, ¿ya me entiendes? Depende del uso, depende de la magnitud de la carga que vaya a utilizar. Por esa razón, ustedes le dan una cantidad de opciones. Entonces, dicen, existen los perfiles en I, existen los perfiles en canales, existen los perfiles, ¿sí? Así, por ejemplo, en el caso de las canales, ya dijimos que una canal así es muy débil, pero si yo utilizo una canal aquí y la pego con otra acá, es lo mismo que la estaba haciendo acá, pero ahora es mucho más eficiente las dos canales que los dos ángulos. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok. Para terminar, voy a ver si alcanzo a mostrarle déjenme si tengo aquí la mano. Vamos a seguir con el análisis de esto con este, ¿cómo es que? El análisis del taller. Espero que en la próxima clase usted mismo diga, bueno, profesor, esto lo hicimos así, aquí veo que me equivoqué y lo hicimos mal. A ver si tengo aquí una foto de unos ensayos que hicimos algún rato, ya les mostré, pero ahora para ustedes va a tomar, bueno, se lo muestro en la próxima clase, tengo que buscarla porque son varias fotos y ya se acabó el tiempo. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase, ¿el qué? El jueves. El jueves te voy a mostrarle una foto de ensayos en donde ahí se va a dar cuenta usted qué pasa cuando yo comprimo un ángulo sencillo, cuando uso dos ángulos en forma de una T o de una L, o en forma así tal como usted lo plantea, como un tubito. Sí, se dará cuenta pues que la eficiencia es mucho mayor, se incrementa de una forma notable. Entonces, lo importante es que usted entienda que la forma, la configuración que usted le dé depende de usted, ¿sí? Pero entendiendo el concepto de que lo que está implicado por dentro es el concepto de momentos de inercia. Eso es lo que hace que el elemento sea o más eficiente o menos eficiente. Bien, entonces, señores, ya saben, sigan leyendo, háganse el análisis ese, sigan haciéndolo, ¿sí? Y si con lo que vimos hoy usted considera de que miércoles, pero uy, lo que yo hice acá en el taller fue una embarrada, pues háganlo nuevamente y me lo presentan. ¿Está claro? Dije, bueno, pero yo voy a corregir el taller y se lo voy a entregar el otro jueves. Magnífico, lo acepto. Porque lo que me interesa es que usted, precisamente, esta es la idea del taller, ¿no? Que usted en su clase con sus compañeros discuta, vea qué es lo que le conviene. Y ahora que estamos en la clase evaluando eso que hizo, miércoles, qué embarrada aquí. Yo manejé mal el concepto. Profesor, yo revisé el taller, vi que había cometido este error, entonces voy a hacer eso aquí, se lo voy a presentar nuevamente. Y es más, es mucho más de más aprendizaje para usted que coloque al lado de lo que hizo la corrección. Bueno, aquí estuvo malo, esto es lo correcto, profesor, por esta y esta razón, ¿sí? Entonces, el que quiera
que ya con los conceptos que estamos viendo hoy se dan cuenta de que de pronto usó mal o hice unas malas deducciones, los incompletas, bien puede completarme el taller y me lo mandan para la próxima clase del jueves. Bien, siempre mándenmelo por favor antes, el jueves, si no me va a mandar, mándenmelo como a las 8, que a mí me dé tiempo revisarlo y así hacerle los comentarios del caso. Bueno, señor, entonces no sé si tienen alguna otra inquietud que hacer para cerrar por hoy. Profesor, disculpe. Sí, dígame. Eh, para el segundo caso, donde las vigas ya están en forma, digo, las platinas están en forma vertical frente a la viga. Usted propone allí, o no sé si lo malentendí, de que las platinas sean un poco más pequeñas que el peralte de la viga, o se puede tomar todo el peralte. O sea, me refiero a la altura de la viga, de la platina, o sea, si fuera de 8 pulgadas por media pulgada o menos que eso. Ah, sí, profe, eso también era una duda que tenía yo en el taller. ¿Puede colocar el dibujo en casa? O sea, Sí, de lo que nos toca en la casa para preguntar. un momentico. Ya se lo colocamos. ¿Quieren cuál? El taller, la parte que es para la casa. El taller, La I. ok. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosita vamos a dibujárselo aquí, entonces aquí ya Sí, profe, lo que los compañeros dicen es que el peralte del perfil es mucho mayor que la platina que usted nos propone ahí. Bueno, sí, ya es un problema de, ok. Entonces, este fue el perfil, ¿verdad? Y la platina, bueno, la platina yo la dibujé aquí así, de pronto no la medí a escala. Usted dice que es más grande. Sí, la Sí, platina sí, es más pequeña. La I es más la I es grande más que la grande. platina. Sí. O sea, la I es ¿Quién? más alta. Bueno, exacto. Ahí La sí. platina es más pequeña. O Entonces, sea, Bien. profe, yo trabajé con toda la distancia del perfil. La platina la escogí como la misma altura del peralte. o sea, yo también lo Perfecto. hice así. No, magnífico, magnífico, magnífico. Eso se llama sentido común. Sí, señor. O sea, si la platina es menos alta, la pregunta es, ¿cómo la voy a pegar? ¿Sí? O sea, sí, esa era la duda porque era como si quedara en el aire. La platina. Claro, claro. Entonces tendría que agregarle otros elementos para soldarla, ¿cierto? No, no, Ajá. tiene Profe, razón. disculpe, yo hice la Sí, platina en AutoCAD y aquí tengo el perfil porque ella quedaba colgando, entonces yo la uní, no sé si me deja presentar y le muestro cómo la uní yo. sí, señor. Ya. Listo. Sí, esa fue una ligereza mía que no me di cuenta que no coincidía. Pero es Yo, lógico. yo la uní Si es más así, exacto. así la hice yo, profe. Uní la platina Eso de es acá hasta acá porque en la imagen estaba en el aire. totalmente. Eso es perfecto. La puede colocar así o por dentro, ¿no yo? Y acá hice. Pero parece que para soldar es mejor por fuera. Sí, así deben colocarla. Sí, señorita. Listo, entonces. Bueno, Entonces, fíjense, ahí es donde está el sentido común del ingeniero. Sí, dice, pero eso me está poniendo aquí algo absurdo. O sea, ¿cómo lo pego? Entonces, si yo le voy a agregar otros pedacitos para poderlo unir, pues simplemente le hago más larga, ¿cierto? Porque así no funciona. Muy bien. Entonces, nuevamente, pues los invito a que si tienen o quieren cambiar el taller por otro ya corregido con base en lo que hemos estudiado hoy, con mucho gusto, no hay problema. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profesor. Bueno, pero Ok. Bueno, pues entonces, que tengan buen día. Nos vemos. Hasta pronto.